A ver, ¿para qué lo llevaron al templo? Fíjense, Lucas capítulo 2 dice que lo llevaron al templo para presentarlo. Amén. Entonces, no lo llevaron para bautizarlo, ¿verdad que no? Oye, hermanos, lo llevaron al templo para presentarlo. ¿Cuántos creen, hermanos? Dice en Lucas capítulo 2 versículo 21. Amén. Fíjense, ¿quién es el ejemplo? El maestro, ¿verdad? Cuando estaba en la escuela, ¿qué hay ahí? Un maestro, ¿verdad? Entonces, ¿el maestro qué hace? Enseña, ¿verdad? ¿Y cuál es la manera mejor de enseñar? ¿Cuál es la mejor manera de enseñar? El ejemplo, ¿verdad? Dice un dicho: las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Y el ejemplo arrastra, ¿verdad? Puede ser que el ejemplo arrastra, ¿verdad? Sí. Hay gente que dijo, el Señor Jesús dijo: miren, las casadas estén sujetas a sus maridos, para que los que no creen a la palabra, fíjense, ¿qué es lo que tiene que a la palabra? Sean ganados sin palabras. ¿Saben cómo se gana la gente? Sin palabras, por la conducta de ustedes. Den un aplauso al Rey, hermanos. ¿Cuántos creen que por la conducta de ustedes, por mi conducta, por la conducta del hermano que se va a bautizar, su familia puede ser salva? Amén. Por su conducta, por su ejemplo. Lucas capítulo 2 versículo 21 dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Amén. Póngale, ¿cómo le pusieron por nombre? Jesús. Grábese bien ese nombre, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿Quién le puso el nombre? ¿Ese nombre de dónde venía? Del cielo. ¿Eh? ¿El nombre cuál era? Jesús. ¿Y ese se lo puso quién? El ángel. ¿Eh? Ese nombre venía del cielo. Dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Tenemos que tener bien presente, hermanos, que es un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Amén. De los que están en donde, en el cielo, en la tierra y en las aguas y aún debajo. Todos, hermanos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Den aplauso a Él con todo su corazón, porque solamente, hermanos, ahí dice la palabra de Dios. Oígalo bien. Entonces dice ahí, oye, hermanos, y dice el versículo 22: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Oigan, lo llevaron a Jerusalén, al templo, para presentarlo, ¿verdad? No para bautizarlo. Entonces, ¿había templos o no había templos? Sí, ¿verdad? Había ministros, ¿verdad?, que estaban ahí. Entonces Zacarías, y había muchos ministros que estaban ahí en sus lugares. Más imagínense, y allí estaba un varón llamado Simeón, ¿verdad?, y estaba Ana, y había una gente que iba guiada por el Espíritu de Dios. Hermanos, que usted ve cómo ahí, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, que le llevaron al templo. Amén. Y es, hermanos, y dice la palabra de Dios para presentarle, ¿verdad? Entonces Jesús fue presentado después de los 40 días, porque ahí está escrito, ¿verdad?, que se purificara si era varón 40 días, y entonces lo presentaban. Entonces, hermanos, lo presentan al Señor, ¿verdad? Pero cuando el Señor se bautiza, fíjense, hermanos, no lo llevaron sus papás, ¿verdad que no? No. ¿O sí lo llevaron sus papás? No. ¿Verdad que no lo llevaron sus papás? Dice aquí, dice, es que yo te llegué a bautizar. No, el Señor Jesucristo dice, vamos a ver lo que dice en Marcos capítulo 15. Amén. Gloria a Dios. Oye, hermanos, Marcos capítulo 16, y vamos a leer lo que dice el versículo 15 en adelante, hermanos. Oigan lo que dice ahí.
Marcos, hermanos, y qué precioso es lo que el Señor nos enseña, hermanos, que tocante a ese tema, hoy lo que vamos a ver es que es algo importante, amén. Marcos 16, versículo 15 en adelante, amén. Dice, versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, amén. Dice, el que creyere, tiene que ser primero que creer, y fuere bautizado, será salvo, amén. Luego dice la palabra de Dios, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, amén. Entonces, le digo, vayan y prediquen. El que crea, ¿qué tiene que ser, mío? Creer, amén. Y luego después de creer, entonces ya dar el paso de obediencia. Porque alguien, ¿cómo puede hacer algo si no ha creído? ¿Verdad? Si no cree. ¿Cómo el hermano se pudiera bautizar si no creyere? ¿Verdad? Entonces el que no cree no se va a bautizar. No, pero que yo lo puedo hacer. No, espérate, tú no puedes creer por él. La salvación es personal, ¿verdad? Aquí no es de que tú puedes creer por él, no. La dice, predica el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, este será salvo, amén. Mas el que no creyere, ¿qué dice? Dice la palabra, será condenado, amén. Y estas señales, dijo el Señor, seguirán a los que creen en mi nombre, amén. ¿Cuál es su nombre? Jesús. ¿Quién le puso el nombre? El ángel. ¿De dónde venía el nombre? Del cielo, ¿eh? Dice la palabra de Dios, Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación. ¿No es Hechos 4:12? Vamos a ver lo que dice. Hermanos, quiero que usted escuche esto, que es muy importante, que Dios no lo sabemos aquí muchos de nosotros, pero hay alguien que no se lo sabe, ¿verdad? O que no lo ha perdido. Y es importante lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, del versículo 11, dice el 11, y este Jesús, ¿de quién estamos hablando? De Jesús, ¿verdad? Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y lo dice, y en ningún otro hay salvación, amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, amén. No hay otro nombre. ¿Debajo de dónde? Del cielo. ¿Dado a quién? A los hombres. Óigalo bien, el Señor Jesucristo dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase el tercer día y que se predicase en su nombre, ¿eh?, el arrepentimiento y el perdón de pecados por todas las naciones, dice, comenzando desde Jerusalén. ¿De dónde viene la salvación? De Jerusalén, allá viene, ¿verdad? De Israel viene la salvación. Entonces desde allá se empezó a predicar en el nombre de Jesús. Amén. Qué precioso, hermanos, ¿verdad? Que empiecen a predicar en ese nombre, porque no hay salvación en ningún otro nombre. Hay gente que les dice, que aquí dice, bautizándolos, Mateo 28:19, vamos a ver lo que dice una orden. Dice, vamos a ver para que vean que no creen que nosotros le creemos nada a la palabra de Dios y le ponemos nada, ¿eh? Nosotros explicamos lo que está escrito. Dijo Felipe, le preguntó al eunuco, ¿entiendes lo que lees? ¿Da? Y él dijo, no, si no hay quien me lo explique, ¿verdad? Hay cosas que necesitan, ¿qué? Una explicación, ¿verdad? Hay cosas que necesitan que alguien le explique, ¿verdad? Porque él venía leyendo algo y decía acerca del libro de Isaías, ¿verdad? Él había leído acerca de Isaías, hablando de Jesús, así como dice, y como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Vamos, venía leyendo Isaías 53, ¿verdad? Y está leyendo él ahí, dice, ¿y de quién habla el profeta? ¿De él o de otro? ¿Verdad?
Bueno, yo vengo leyendo aquí, pero ¿de quién habla él? ¿De él o esperamos a otro? ¿Ah? Y le empezó a hablar de Jesús. Amén. Entonces, den un aplauso a Rey con todo su corazón, hermanos, porque solamente en ese nombre hay salvación. Amén. Miren, hermanos, el Señor Jesucristo dice, oigan bien, Lucas capítulo 24, dice la palabra de Dios. En el versículo 43 adelante, no sé qué ahí dice la palabra de Dios. Amén. Y dice el versículo 44, amén. Dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Ya tiene ahí Lucas 24, 44, amén. Fíjense, estas son las palabras que les hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Dice así: entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendieran las escrituras. ¿Para qué les abrió el entendimiento? Para que comprendieran o entendieran las escrituras. Fíjense, hermanos, ahí. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, amén, en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿sí?, en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Amén. Por eso los apóstoles, cuando empezaron a predicar, no predicaron el nombre de Jehová, ¿verdad? No. Empezaron a predicar ¿a quién? A Jesús. Dijeron, y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, ¿verdad? Al que ustedes desecharon, a este Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Den aplauso al Rey con todo su corazón, hermanos, porque este, hermanos, es el que Dios ha puesto por cabeza delante, ¿verdad? La principal piedra, hermanos, el fundamento de la iglesia, dice la palabra de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. ¿Cómo se llama el fundamento? Jesucristo, hermanos. ¿Cómo se llama el fundamento? Jesucristo. ¿Quién es la principal piedra? Oye, hermanos, entonces qué precioso, hermanos, que Él es la piedra principal en la cual tenemos que estar edificados, ¿verdad? Tenemos que crecer en esa piedra, edificar nuestra casa en esa piedra. Alguien va a empezar, cuando alguien empieza, mire, cuando una vida se desarrolla, ¿verdad?, se casa un matrimonio y luego procrean y van a tener un hijo, ¿verdad?, y nace ese niño, ¿verdad?, y ese niño tiene que tener un buen cimiento, ¿verdad? Hermanos, un buen fundamento. El Señor Jesús, hermanos, mire, lo presentaron al templo para presentarlo a Dios, ¿verdad? Pero luego, hermanos, en el libro de Juan capítulo 1 dice la palabra de Dios que Él fue, era Mateo capítulo 3, antes que nada. Vamos a ver Mateo capítulo 3. ¿Cómo el Señor fue, hermanos? ¿O lo llevaron? Entonces, si fue o le llevaron, Mateo capítulo 3. Amén. Dice el versículo 13. Entonces, ya tiene ahí Mateo 3:13. Amén. Entonces Jesús, fíjense, vino de Galilea a Juan al Jordán, fíjense, para ser bautizado de él. ¿Saben cuántos años tenía Jesús? ¿Cuándo fue? Tenía 30 años. Oiga, hermanos, Jesús a los 30 años fue a ser bautizado, ¿verdad? Miren, hay partes que en nosotros aquí, en algunas partes el pueblo de nosotros, la mayoría de edad era a los 18 años, ¿verdad? En otro lugar a los 21 en Estados Unidos, y en el pueblo de Israel el sacerdocio tenía que empezar a los 30 años, ¿verdad?
No podía empezar un ministerio antes, sino a los 30 años, en el tiempo de Dios, ¿verdad? Entonces él iba a empezar su ministerio y empieza, hermanos, para fundar su iglesia. Amén. Y entonces dice la palabra de Dios, fíjense, el bautismo vamos a ver que es para perdón de pecados, dice la palabra, pero aquí dice la palabra. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él, mas él se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea que Juan, ¿qué le dijo? No, yo no te voy a bautizar, ¿verdad? Yo soy el que necesito ser bautizado de ti. Tú eres Dios, tú eres el que está fundando la iglesia, ¿verdad? Pero sin embargo él dijo: mira, deja, dice lo que le dijo el Señor, el siguiente versículo, pero Jesús le respondió: dejad ahora, porque así conviene que se cumpla, ¿qué? Toda justicia, ¿verdad? Toda justicia. Hermanos, el Señor no necesitaba ser bautizado, ¿verdad que no? Él no tenía pecados, pero sin embargo, como él dijo algo, ¿verdad?, él primero tenía que hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era el maestro, ¿verdad? Dijo él: me dices Señor y maestro, y dices bien, porque lo soy, ¿verdad? Pues si yo, vuestro Señor y maestro, hago esto, ustedes también lo deben de hacer. Amén. Un aplauso al Rey, hermanos, porque Él nos pone el ejemplo para que usted y yo le hagamos de esa manera. No hay otra manera. Usted no puede hacer una suma de 2 más 2 que le dé 4 más que eso, ¿verdad? Y usted le puede buscar de 1000 formas y nomás esa es la manera que hay, de que 2 más 2 le va a dar 4, ¿verdad? Usted le puede buscar de 1000 formas y nomás ahí, ¿verdad? Porque es la única que se estableció. Eso es lo correcto, eso es lo indicado, ¿verdad? Y el Señor lo estableció. Y entonces dice la palabra de Dios, fíjense, cuando fueron presentados a la iglesia, lo llevaron José y lo llevó María, ¿verdad? Pero aquí él fue solito, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, versículo 13. Entonces Jesús vino, no dice, lo llevaron, ¿verdad que no? Iban sus papás, no. Lo acompañaron, no. Él solito tomó la decisión, ¿verdad? Y yo voy a ir, porque así quiero que usted vaya, ¿verdad? Que usted, nadie le tenga que obligar, sino que usted tome la decisión de bajar a las aguas, de ser bautizado, ¿verdad? Porque el Señor dijo: dejad ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. ¿Sabe por qué, hermanos? Hay líderes en la iglesia. Está uno en la iglesia a la luz del mundo que él se bautizó solo, y luego toman la palabra de Dios, donde dijo el apóstol Pablo, que le dijeron: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, ¿verdad? Y él dice que como no había nadie mayor que él, pues él solito se bautizó. ¿Y quién era mayor? ¿Juan o Jesús? Jesús, ¿verdad que sí? Y ahí de verdad no había nadie mayor, pero sin embargo él se anonadó, ¿verdad? ¿Sí? Se humilló, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: haya pues este mismo sentir en nosotros que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? El cual, siendo Dios, se anonadó, se humilló a sí mismo, ¿verdad? Hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Imagínense, para Dios fue algo tremendo, ¿verdad? Primero que nada, dejar de su gloria, ¿verdad? Dejar su trono de gloria para venir a tomar un cuerpo, ¿verdad? Es algo, hermanos, tremendos. Y así, allí ya no había nadie mayor que el Señor, porque Él dijo: alguien más grande que esta casa está aquí, ¿verdad? Hermanos, qué precioso es que, miren, hermanos, ahí estaba el Señor, y que no había nadie más grande que Él, y sin embargo Él se dejó ser bautizado. Aquel dijo: no conviene, no, yo no puedo, es que yo tengo necesidad de ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Dijo:
voy a dejar, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Para que nadie diga, es que no, es que yo te dije. Aparte de que te dije, te puse el ejemplo. ¿Verdad que? ¿A poco usted nunca le puso un ejemplo a su hijo? ¿Verdad que? La mamá. ¿Verdad que sí dijo el Señor? Porque ejemplo les he dado. Por eso yo digo, para que así como yo hago, ustedes también le hagan. ¿Verdad? El Señor nos dio ¿qué? El ejemplo. Entonces, el ejemplo, hermanos, es muy importante, ¿verdad? Cuando alguien le enseña a su hijo, miren, la mamá dice, mira, así quiero que te los trastes, ¿sabes? Y agarra el jabón y dice, le pones poquito cloro, la que le pone cloro, ¿verdad? Para que no huela más, pones cloro, para que ya les. Y enfádalo bien, ¿verdad? Y cállale bien. Y le da un ejemplo. Y cuando la hija hace como ella quiere, la mamá llega y huele y dice, ay, no, esto huele a huevo, ¿verdad? Esto no quedó bien. ¿Por qué? Porque no siguieron el ejemplo, ¿verdad? Esto, las cosas cuando no quedan bien es porque no se hacen conforme al ejemplo. Amén. El Señor Jesucristo, mire, dijo desde aquí, ejemplo, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Eso dice el Juan, que Él nos da un ejemplo. Amén. Y aquí el Señor Jesucristo dice, oigan bien, que Él vino. Entonces dice la palabra de Dios, nos quedamos en el versículo 14. Amén. Dice, entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí que del cielo le fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Amén. Gloria a Dios. Digamos, descendieron al agua y fue bautizado. ¿Ah? ¿Quién le bautizó? Juan. ¿Verdad que sí? ¿Quién bautizó a Saulo? ¿Ah? Pues Ananías lo bautizó, no se bautizó solo. Mire, el Señor dijo, ven, allá está Ananías y él te dirá lo que tú necesitas. Porque él ha visto, ya vio en una visión que te impone las manos, que te corre la vista. Vamos, ¿cómo es Dios? Entonces, él llega y le bautiza en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver Mateo 28, 19, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Porque luego dicen, no, es que ellos no leen ese libro, si lo leemos, ¿verdad que si lo leemos? Mateo 28, 19. Óigalo bien. Y queremos que entienda esto, porque hoy en Mateo 28, versículo 19. Amén. Amén. Dice, versículo, por tanto, dice, versículo 18 dice, y Jesús, versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Amén. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Amén. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Y el Señor da una orden, pero no dice en los nombres, dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, hermanos, nombres, levanten mano todos los que son padres. ¿Quién es padre? ¿Verdad? Pero tenemos un nombre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién es hijo? Levanten los que son hijos. ¿Verdad que tenemos hijos? Todos somos hijos. ¿Verdad? Entonces, pero ese hijo y ese padre tienen ¿qué? Un nombre, ¿verdad? Cuando usted va a algún lugar, ¿qué es lo primero que le dicen? ¿Cuál es su nombre? ¿Verdad? Oye, que me invitaron a esta parte y ¿cómo te llamas? No, pues yo soy el hijo de mi papá. Ah, el hijo de tu papá, sí, yo soy el hijo de mi papá. ¿Verdad que ese es el nombre? Yo podría pasar diciendo, yo soy hijo de mi papá y nieto de mi abuelito. ¿Verdad que no? No. Tú tienes un nombre, ¿verdad? Por el cual te conocen, ¿verdad? Y van a saber si en verdad estás apuntado en ese lugar. Ahí se me invitaron, pero si no, dice el Señor Jesucristo dijo, mire, bautícense en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellos conocían al Padre, ellos sabían
Dice la palabra de Dios: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Y hermanos, uno es Dios y uno es su nombre. Amén. Entonces Dios es uno. Amén. Y nomás tiene un nombre. Oigan bien. Entonces ese nombre dice que fue el que le revelaron a María. ¿Ah? Le pondrás por nombre Jesús, ¿ah? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Pero ese nombre, pues, es que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad?, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Oigan, hermanos, ¿quién se lo dio? Dios. Entonces, en ese nombre ellos conocían quién era el Padre. Sabían que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Oiga, le decía a Felipe, dijo el Señor: yo soy Juan. Vamos a ver Juan capítulo 6. Fíjense, hermanos, Juan capítulo 6. Vamos a ver si el Hijo es el Padre o no. Juan 6, y dice el versículo, amén, y dice Juan 14, 6, amén. Oiga, más que precioso es lo que el Señor Jesucristo dice. Juan 14, 6. El Señor, fíjense lo que les dijo ahí. El versículo 4, fíjense lo que dice allí: y sabéis a dónde voy, amén, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, amén. Y dijo el Señor: y nadie viene al Padre sino por mí. Si el Padre fuera otro, ¿cómo hubiera dicho él? Nadie va al Padre. Pero él dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces, ¿quién es el Padre? ¿Cómo se llama el Padre? Él lo está declarando. Él dijo: nadie viene al Padre, oye bien, sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conoceréis. Amén. Dijo el Señor: y desde ahora le conoces y le habéis visto. ¿A quién? Den aplauso al Rey, hermanos, con todo su corazón. El Señor dijo: si me conocieres, también a mi Padre conoceréis. Para que puedas conocer el nombre del Padre, tienes que conocer el nombre del Padre, ¿verdad? ¿Sí? El nombre del Hijo ya lo conocían, ¿verdad? Pero dijo: si me conocieres, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoces y le habéis visto, ¿verdad? Porque el Señor dijo: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Oye, amado, ahí estaba el Señor. Un aplauso al Rey con todo su corazón, porque Él dijo: yo mismo que hablo, estaré presente. Y el Señor dijo: si me conocieses, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoces. Ahora sabéis que yo y el Padre uno somos. ¿Saben? ¿Cuántos creen que son uno? Es uno, ¿verdad? Y uno es un hombre. Entonces se llama Jesús. Ellos sabían. Dice la palabra de Dios: y el Señor es el Espíritu también, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu? El Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesús, ¿verdad? Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es todo. Dice la palabra de Dios: grande y sin contradicción es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién se manifestó en carne? Dios. Dice la palabra de Dios: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Den aplauso al Rey, hermanos, porque Él habitó, Él vivió, Él moró y Él residió en este lugar, ¿verdad? Entonces, no se está dando a conocer.
Fíjese, y todavía está predicando con Felipe y Felipe no lo entiende. Hombre, hermanos, que se necesita mucho para que le digan. Si está el mismo Dios diciéndole, si me viste a mí, está viendo al Padre. ¿Ah? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Oigan bien, estamos leyendo allí Juan 14, versículo 7. Si me conocieres, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conoces y le habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otra vez, muéstranos. ¿Y qué le dijo el Señor? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cuánto tiempo hace que el Señor está con usted, hermanos, y no le ha conocido? Denle un aplauso al Rey, porque Él es el mismo Dios, el que se manifestó en carne, para que en ese nombre fuéramos salvos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? Oiga, hermanos, el Señor Felipe le dice: Señor, muéstranos pues al Padre y nos basta. El Señor le está explicando: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muéstramelo. Felipe, tengo 3 años y fracción contigo, ¿verdad? Y no me has conocido. Ya tengo 3 años, 3 años, 6 meses de su ministerio, y no le he conocido, ¿verdad? ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sabe qué, hermanos? A Tomás, cuando el Señor se le aparece, dijo Tomás: yo no creeré si no lo viera, ¿verdad? Y viere su herida, y metiere mi dedo ahí en la llaga, hermanos, y en sus heridas. Y cuando se le aparece a Tomás, dice: pues aquí estoy, ándale. Dice, cayó de rodillas y le dijo: Señor mío y Dios mío. Denle un aplauso a su Señor y a su Dios, porque Él es nuestro Señor y nuestro Dios, ¿verdad? Él es nuestro Señor y nuestro Dios, ¿verdad? Que allí no lo llevaron a Jesús fue solo, ¿verdad? Y aquí el Señor se está manifestando y está dando a conocer el nombre del Padre. Mire, yo decía, ¿cómo dar a conocer el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo? ¿Verdad? Vamos, es que Él es el mismo, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? 3 son los que dan testimonio en el cielo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos 3, ¿qué dicen? Son uno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos son? Uno, ¿verdad? ¿Sí? Aunque se manifieste, oigan bien, hermanos, de varias formas, ¿verdad? O de varias maneras, Él nomás es uno. Uno es Dios, ¿verdad? Que dice: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿verdad? Aquí el Señor, hermanos, fíjense, llega y se bautiza, baja al agua, ¿verdad? Hoy nuestro hermano se va a bautizar. Aquí tenemos muchas cosas, hermanos, que podemos hacer. Pero el Señor Jesucristo dijo: miren, así es necesario que el Cristo padeciese, ¿verdad? Y que resucitase al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y hermanos, Hechos capítulo 2, vamos a ver, cuando empezaron los apóstoles llenos del Espíritu Santo, empezaron a predicar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hay gente que viene: no, es que ellos se equivocaron. No, espérate, el Espíritu de Dios se equivoca. No, dijo el Señor: recibiréis poder, ¿verdad? El Espíritu, dijo el Señor, cuando haya venido sobre el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice: y Él los guiará a toda verdad. ¿A qué nos guía? A toda verdad y a toda justicia. Hechos 2, fíjense más cómo empezaron a bautizar a los apóstoles, porque yo no me bauticé en ningún otro nombre, sino más en el nombre de Jesús. Oigan, Hechos 2, 36 en adelante, dice el versículo 36. ¿Lo tiene ahí? Sepa pues, aquí está hablando el apóstol Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén.
Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos. Fíjense, ¿qué les dijo? Arrepiéntanse primero, ¿verdad? Y luego dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿eh? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Eh? ¿Cuántos hermanos del Señor dijo? Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Oigan bien, ahí entraron. Porque para vosotros, del pueblo de Israel, para sus hijos y para los que están lejos. Y le dice aparte: y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos el Señor nos ha llamado? Amén. Y para usted la promesa del Espíritu Santo si se bautiza en el nombre de Jesús, ¿verdad? Amén. Entonces, porque tenemos que, hermanos, recibir ese bautismo. El Señor Jesucristo dijo: el que no naciere de nuevo, oígalo bien, ¿verdad? El Señor dijo: no puede ver el reino de Dios. Oye, hermanos, el Señor aquí está diciendo, el apóstol Pedro: arrepentidos. Digo el apóstol Pedro, lleno del Espíritu de Dios. Si usted ve Hechos 2, empezaron ahí desde el 1, que fueron llenos del poder de Dios, ¿verdad? Que descendió el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas, y que empezaron, hermanos, a predicar. Y ese día se bautizaron, ¿cuántas personas? 3,000 personas, ¿verdad? Como 3,000 personas. Es la palabra de Dios. Oiga, hermanos, fíjense, seguimos leyendo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿verdad? Oiga, oye, como 3,000 personas se bautizaron ese día. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Ah? Arrepentidos y bautice cada uno en el nombre de Jesucristo. A ver, hermano, miren, un niño chiquito, ¿de qué se arrepiente? ¿Se arrepiente? ¿Algo puede decir? ¿A qué no? No se arrepiente de nada, ¿a qué no? ¿Qué pecado tiene un niño recién nacido? Fíjense, aquí dijeron: arrepentidos y bautice cada uno para que vuestros pecados sean perdonados. Pero ¿qué ha hecho el niño? A ver, hermano, su hija le ha robado, ¿no? Le ha defraudado, le ha mentido o le ha pegado. ¿A qué no? No hace nada la niña, ahí está la niña chiquita. Ella nomás lo que ha hecho es darle felicidad, hermano. Porque es que, hermanos, la trajeron al mundo, hermanos, más objetiva. ¿Y sabe por qué? Porque aceptó al Señor Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Eso fue, hermanos, lo que ella tenía la niña, pero que acercó a Dios. Dios le ha bendecido, ¿verdad? Y esa niña que no tiene ningún pecado, ella no necesita de arrepentirse, ¿verdad que no? Los que necesitamos de arrepentirnos, ¿quiénes somos? Somos los pecadores, ¿verdad? Porque dijo el Señor: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y luego ya el perdón de pecados, ¿verdad? Por eso dijo Hechos 3:19: arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados, ¿verdad? Dijo el mismo apóstol Pedro. Hechos 3:19 dice: arrepentidos. Ahí en Hechos 3:19 dice, miren, Hechos 3:19: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Hoy, ¿qué van a hacer con el hermano? Le van a borrar la lista. ¿Cuántos pecados cometemos en nuestra vida? Hermanos, ¿cuántos pecados el hermano habría cometido? ¿Cuántos pecados hemos cometido en nuestra vida? Hermanos, y que alguien le diga a usted: mira, ven, estemos a cuentas. Venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, dice Isaías, vamos a leer Isaías 1, ¿verdad? Sí, de Isaías capítulo, dice lo que dice la palabra de Dios.
El Señor nos está hablando, hermanos. Hoy le está hablando a nuestro hermano. Y a muchos de los que están aquí, hermanos, que el Señor se lo arrepientan. ¿Verdad? Busquen al Señor. Hermanos, el Señor dice así, hermanos, vengan a mí. Isaías capítulo 1, hermanos, versículo 18. Amén. Fíjense lo que dice. Venid luego. ¿Quién dice? El Señor. ¿Y qué dice? Y estemos a cuentas. ¿No? Fíjense, si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, ¿qué dice? Vendrán a ser como la blanca lana. ¡Aleluya! Un aplauso al Rey, hermanos, porque Él quiere borrar nuestros pecados, ¿no? Él dice que Él agarra nuestros pecados y los arroja a lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. ¡Aleluya! Hoy, lo que va a hacer Dios con nuestro hermano es llamarlo cuenta, ¿no? Quitar esa lista que todo lo que ha hecho hasta el día de hoy le sea perdonado, ¿no? Ahora sí, como diciendo el Señor, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? El que va a la tienda cada 8 días y pide diablo, llega el sábado y ¿qué hace? Borrón, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando usted paga, ¿verdad? Entonces hay un borrón, pero usted dice, ¿sabes qué? Que no tengo. Fíjame esta semana, pues va a seguir la cuenta, no le hace. No le hace, pero ahí espérame, ¿verdad? Y lo espera de la tienda, le tiene paciencia. Ándale pues, mira, pero acuérdate, no se te vaya a olvidar lo que me debes, ¿verdad? Porque luego te vas y se te olvida. Y hermanos, Dios quiere que les pongamos cuentas. Hoy le vamos a borrar cuentas, ¿verdad? El Señor le va a borrar todos sus pecados, le va a perdonar todo. Y dijo el Señor, fíjense, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Amén. El que cree y se ha bautizado será salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado, ¿verdad? Hermanos, qué tremendo es. El Señor Jesús quiere que nuestros hermanos les sean borrados todos sus pecados. Él es bueno, ¿verdad que es bueno? ¿Cuántos pecados teníamos usted y yo cuando llegamos al bautismo? Y el Señor nos los borró. Y hermanos, quizás, mire, yo a veces me acuerdo que si peleaba con mi esposa y nos sacábamos lo que habíamos hecho antes, ¿verdad? Y nos herimos. ¿A qué nos herimos? Nos peleábamos y no, pero tú cómo eras y tú cómo me hiciste y qué hiciste y qué dijiste. Y es que a veces decimos, yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? ¿Y Dios qué hace? Perdona y olvida. Todo lo que usted hizo, el Señor nunca se lo va a dar. Eso que hizo, pues hasta este día, ¿verdad? El Señor ya no lo va a recordar. Ya va a más ver ahí la preciosa sangre del Señor Jesús, ¿verdad? Porque acuérdense que dice la palabra que sin derramamiento no hay perdón de pecados, ¿verdad? Por eso Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Juan 1:29 dice, este es el Cordero de Dios que quita, ¿verdad? Hermano, no que lo cubre, antes se cubría nomás el pecado en la ley, pero el Señor no vino a cubrirlo, vino a quitarlo, vino a borrarlo, ¿verdad? Vino a desaparecerlo, ¿verdad? El aplauso al Rey, hermanos, con todo su corazón. Hermanos, hoy hay que ver el tema, porque el hermano ya se le ha explicado muchas cosas. El hermano Francisco aquí está, decimos que él va a bautizar a su hermano hoy, que ya está listo a su hermano, ¿no? Ya está listo, el camino de los ya está listo para bajar las aguas del bautismo. Hermano, mire qué precioso es que el Señor Jesús, en su misericordia, hermanos, hay mucho que hablar del tema,